Bueno, muy buenas noches. Para mí es un honor poder estar acá con ustedes y reconozco entre los colegas a maestros como el doctor Chúa y el doctor Franco, que es un privilegio estar acá con ustedes y gracias a ellos estoy yo por acá. Pues muchísimas gracias y Diony Velázquez, compañera, y que aprendimos tanto en conjunto cuando estuvimos en el hospital. Pues miren, lo importante del día de hoy es tener una visión del paciente pediátrico que no sea para el pediatra, ¿sí? O sea, a veces se cree como que el paciente pediátrico es para que lo mire como un ser extraño, el médico de niños diríamos como el pediatra, pero paciente pediátrico nos va a tocar a ver a todos, ¿sí? O sea, si somos anestesiólogos, si somos radiólogos, si somos cirujanos, si somos traumatólogos. La idea que tenemos nosotros y que vamos a desarrollar en conjunto con Educación Médica Continua con el doctor Franco Santisteban y que va a llegar al Congreso Nacional de Medicina es poder tener un currículum de lo que se llame manejo del paciente pediátrico agudo, ¿sí? O sea, se trata de poder resolver las cosas más comunes de los niños que los matan, ¿sí? No se trata de aprender tantas cosas de teoría, sino de poder tener, en base a ciencia, las decisiones más resolutivas. Entonces, definitivamente, para mí es un privilegio estar con ustedes. Vamos a compartir esto. También agradezco yo a la gente que está pendiente por el aula virtual a distancia, también su participación. Cuando nosotros vemos la mortalidad en pediatría, vemos que la mortalidad ha disminuido notablemente y a veces se piensa de que depende de antibióticos o de algunas intervenciones, pero lo más importante que ha impactado en la mortalidad son las vacunas. Definitivamente a partir de los 60 hasta el año 2000, la mortalidad se redujo casi en 10 veces a partir de tener esquemas de vacunación cada vez más completos y por eso es que para nosotros es muy importante el poder tener niños sanos y que tengan sus vacunas completas. Para nada es agradable, como nos sucedió el año pasado, de tener un niño de 8 años con tétanos sin ni una vacuna. O sea, eso no es resolución lo que nosotros queremos desde el punto de vista de intensivo, de tener que estar ventilando a un paciente o estarlo manejando que tiene opistótonos y todo, con todas las complicaciones de un tétano severo, sino que tenemos que impulsar en nuestros países las medidas costo efectivas. En adultos, la mortalidad se ha mantenido casi siempre en el mismo porcentaje, pero lo importante es de que la expectativa de vida ha aumentado. La gran mayoría de personas que llegan ahora tienen una edad mayor cuando fallecen y muchos de ellos han tenido enfermedades crónicas largo tiempo, han sido diabéticos, hipertensos, han recibido ya 1 o 2 bypass, ¿sí? Pero lo que yo les quiero insistir es de que fue a través de tener intervenciones que nosotros debiéramos de tener en todo el país y que nosotros podemos hacer con mucha certeza para salvar muchas vidas. A muchos de nosotros nos tocó conocer todavía los sueros que producían cada hospital. No sé si ustedes se recuerdan de que cada hospital tenía su fábrica de producción de sueros y eran unos frascones que uno tenía que andar de servicio en servicio a ver si se disponía de un Salino o de un Harman o un Dextrosa, ¿verdad? Y además de eso, nos tocó ver también de tener a los pacientes canalizados con unas agujas que eran a veces más grandes del brazo del niño, ¿verdad? Y que eran aquellos niños que estaban rapados, estilo San Juan de Dios, decíamos nosotros, ¿verdad? Porque teníamos que mantenerlos a través de agujas intravenosas que muy fácilmente se perdía el acceso, ¿verdad? Entonces, en Estados Unidos la reducción de la mortalidad tuvo un impacto muy importante cuando empezaron a existir los sueros comerciales, o sea, ya se empezaron a tener en bolsas o en frascos de plástico, como ustedes habrán visto que todavía hay algunos, y disponer de agujas o angiocats, como, cuando me refiero a agujas, me refiero así como las maripositas, ¿verdad? Todos los que estuvimos en tiempos de cólera, teníamos nuestras maripositas en la bolsa, porque a veces teníamos un paciente tan colapsado que lo único que le podíamos agarrar era una vena chiquita con una mariposita, ¿verdad? Y esa mariposita era la que cuidábamos como billete de 100 a fin de mes para que no se nos fuera, ¿va? Luego viene en 1975 cuando ya se entiende el concepto de organizar a la terapia intensiva y tener a los pacientes en un solo lugar. Pero si ustedes ven,
cuando se organiza la terapia intensiva, la mortalidad se redujo más cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda la reanimación intravenosa agresiva. ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes de que antes la rehidratación era de 24 horas y uno tenía que estar pesando al niño, cunas metabólicas, de estar viendo todas las excretas, pesando pañales y todo, ¿verdad? Cuando se empezó a tener el manejo de diarrea por cólera, se empezaron a tener esquemas hasta de 3 o 4 horas, y lo más importante es de que dependía de muchos más signos clínicos para poder tomar decisiones. Esto redujo la mortalidad, y a partir de ya de los años 90, todavía vemos de que se ha reducido más, pero si ustedes ven los desafíos en Estados Unidos, el meningococo pues es prevenible a través de vacuna, malaria y dengue, aunque ya hay vacuna para dengue, sigue siendo saneamiento ambiental lo importante. ¿Qué va a pasar cuando los países logren tener un mayor saneamiento, vacunas y todo? Ahí es donde vamos a tener nosotros que ver los problemas de errores innatos del metabolismo, cáncer, cardiopatías, ¿verdad? Esa transición epidemiológica que ya nos ha estado tocando ver, ¿verdad? Pero lo más importante es, miren, los pacientes se mueren solo de 2 cosas: choque o falla ventilatoria. Sea la enfermedad que sea, va a llegar a una de esas 2 cosas. O sea, el paciente se muere de eso. Si tiene un trauma cráneo, puede morir de choque o de falla ventilatoria. Un Guillain-Barré, de falla ventilatoria. Cetoacidosis diabética, de choque. Una neumonía, de insuficiencia respiratoria. Lo que ustedes quieran va a llegar a esas 2 cosas. El problema es que nosotros nos han enseñado un sistema de toma de decisiones basado en laboratorios y en cosas que tenemos que hacer para querer demostrar de manera fehaciente lo que es y lo que no es, ¿sí? Entonces, si llega un paciente con tos, fiebre, estertores, ¿será que necesitamos una radiografía y una hematología para diagnosticar una neumonía? Pero cuando nosotros vemos en muchos lugares, los pacientes van a eso, de que esperemos la radiografía, esperemos la hematología, ¿verdad? Entonces, se ha visto de que cada retraso de poder recuperar el llenado capilar menor de 2 segundos, o sea, el llenado capilar simplemente de oprimirle el pulpejo al niño, y de que ese no sea menor de 2 segundos, aumenta el riesgo de mortalidad. Lo que nosotros tenemos que restablecer entonces son 2 cosas: la oxigenación, que es fácil decirlo, pónganle oxígeno al niño, y la otra, la perfusión. ¿Cuál es la perfusión necesaria que nosotros tenemos? El que tenga pulso radial, que tenga llenado capilar y que el paciente orine. No tengan pena si el paciente se hincha. O sea, porque eso es un miedo cuando dicen, es que le pasamos líquido, pero el paciente amaneció con los ojos hinchados o se ve más hinchado. Va a tener fuga capilar y principalmente si tiene un proceso infeccioso. Entonces, miren, este pájaro ya sabe que ese niño se va a morir, ¿sí? O sea, esto es una de las cosas a las que nosotros quisiéramos el poder predecir el futuro. Si hubiéramos podido nosotros predecir el futuro, yo les aseguro que todas las quinielas hubieran sido diferentes, ¿verdad? O sea, pero la cuestión es que nosotros nos basamos en base a los hechos que más se repiten. Fíjense ustedes de que las intervenciones que se han hecho, nosotros vamos retrasados mientras nosotros no las logramos hacer. La cirugía de piloromiotomía fue descrita y desarrollada y reconocida en 1912. O sea, en 1912 no habían más recursos que los que tenemos el día de hoy. Y los cirujanos podrán reconocer de que es una técnica que va a cambiar muy poco y que prácticamente se va a poder mejorar muy poco. Entonces, el día de hoy, nosotros debiéramos poder tener en todo el país la resolución de una estenosis hipertrófica del píloro. Pero la cuestión es de que ahora se hacen más estudios, pidámosle un trago de bario, hagámosle un ultrasonido, pidámosle tomografía, pidámosle gases, pidámosle tal cosa, pero al final la decisión no llega a ser resolución. Si nosotros nos recordamos de que el primer intensivo reconocido fue en Gotemburgo, Suecia, a partir de una epidemia de poliomielitis, ¿sí? Sacaron a todos los estudiantes de medicina para poder estar pendiente de los pacientes. Recuérdense que la poliomielitis se considera ya en vías de poderla erradicar a través de vacunas, ¿sí? Pero la cuestión es de que eran personas sanas que les daba poliomielitis y los tuvieron que meter en estos tanques para poderle dar la respiración. Algunos de ustedes habrán conocido todavía estos tanques cuando estuvieron aquí
en Guatemala y que eran difíciles poder monitorizar al paciente, ¿verdad? Para 1953 ya se hace la canalización percutánea, ¿sí? Si ustedes se recuerdan, cuando se organiza el intensivo, estamos hablando alrededor de 1975, el descubrimiento más importante de eso es el oxímetro de pulso, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos hoy un paciente sin oxímetro de pulso, lo estamos regresando antes de 1975. A mí me gusta ver los anuncios de Prensa Libre de 1975 cuando pusieron de la intervención de Shelley Eugenio, del presidente Lauger, de 1975, de que iba a hacer todo lo posible para llevar la televisión al Petén, ¿sí? Si ustedes van al Petén ahora, para un niño del Petén, entiende de que la televisión es por lo menos 20 canales. O sea, ellos ya ven, y aunque estén lejos y no estén en una zona urbana, San Benito, en Flores, ya tienen su antena satelital. Pero nosotros vemos que todavía nosotros podemos tener servicios en los hospitales donde no tenemos oxímetro de pulso. Y como le digo, yo conozco personas que se dedican a vender oxímetros de pulso. Mira, ¿para qué vendes oxímetros de pulso si el paciente no tiene ni oxígeno ni pulso? O sea, ¿para qué se lo pones en el dedo si el niño está morado? Y aparte de eso, cuando vos le miras el llenado capilar y el pulso, no tiene pulso. Y le cambian de dedo el oxímetro de pulso para ver dónde agarra. O sea, el fallo no está en el aparato, el fallo está en la clínica y en la interpretación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del paciente agudo, no estamos hablando de un paciente en la emergencia nada más. El paciente agudo puede estar en la consulta externa, puede estar en una sala de radiología, puede estar en un encamamiento, puede estar en un quirófano, puede estar en una ambulancia de transporte. El paciente puede estar en cualquier lugar. Por eso es de que no hablamos nosotros de emergencias pediátricas, sino paciente agudo donde esté. El paciente puede estar adentro del hospital y aún ponerse malo, pero ustedes saben que cuando el paciente se pone mal, la gente empieza a revisar la papeleta para ver qué tiene, cuándo fue la última hematología y todo eso, y repitamos la otra hematología y todo. Lo único que hace eso es que se retrase la atención. Los pacientes intrahospitalarios que se pasan de los servicios de encamamiento a la emergencia se mueren más que los que llegan de la calle. Entonces, para nosotros un paciente no son horas, sino que son 1440 minutos. O sea, tenemos que estar viendo cómo ha estado el paciente en la tendencia de sus signos vitales cada minuto y qué nos produce eso. Siempre hago el reconocimiento yo del doctor Ábalos y Porras, que él describió por primera vez en América la circulación, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque la apreciación clínica tiene que ser objetiva. Él llegó a las mismas conclusiones que había llegado Harvey en Europa, pero la cuestión es de que él pudo basarse en hallazgos clínicos para poder decir, bueno, es que esto, la sangre se tiene que mover, y cuando uno lee los libros de Carlos Martínez Durán, encuentra uno de que él incluso cuando él defendía la teoría de lo de la circulación había mucha oposición porque era una cosa como que no estaba muy bien entendida. Pero lo importante es de que nosotros tenemos que basarnos en interpretar la realidad, no tener la idea de querer vender diagnósticos. Yo, por ejemplo, me asombro, yo no lo sé hacer, cómo diferencian entre chikungunya, zika y dengue en base a cruces y dolor en camotes, o ¿dónde le salió rash? Aquí abajo el brasier, es zika. O sea, digo yo, pero mire, es que eso es tan inespecífico que no sé cómo se hacen diagnósticos así. Y el problema del dengue, por ejemplo, es de que lo que reconocen como notificación de caso es hasta que tiene IgM positiva. Y eso ustedes se recuerdan que tiene 7 días después. Y el paciente ya estuvo varios días mal e incluso puede haber llegado a choque por dengue. Entonces, quiero hacer una revisión sobre esto. Este era el San Juan de Dios en 1998, cuando estábamos con la doctora Diony ahí pasando noches eternas. Este era el único oxímetro que teníamos en ese entonces. Si lo cuidábamos, no se imaginan cuánto, ¿verdad? Las enfermeras que pasaban ahí con nosotros pasaban de castigo. O sea, la Bartolina del hospital era el intensivo. O sea, una enfermera malmodosa o que hiciera malas caras, la pasaban al intensivo, ¿verdad? Que era el lugar donde tiene que tener uno personas que puedan tener una capacidad de reacción mayor. Y definitivamente, miren, todas las personas que vemos pacientes agudos
entendemos de que la muerte es una certeza, ¿sí? Todos los que estamos aquí vamos a morir algún día, esa es la única certeza que tenemos. Entonces, cuando nosotros nos llega un paciente, tenemos incertidumbre, pero tenemos encima la certeza de que se puede morir. Entonces, todo lo que yo haga, lo que yo quiero es revertirlo hacia mejorar la certeza de que pueda sobrevivir. Vamos a hablar de cómo ha sido la situación de la medicina, porque miren, cuando ustedes han visto casas en la antigua Guatemala o pinturas famosas como la de el entierro del conde Ordaz del Greco en España, los nobles no iban a los hospitales, ¿sí? O sea, los doctores llegaban a la casa de los nobles y ahí tenían sus hijos, ahí tenían hasta capillas, o sea, ellos no salían. O sea, los hospitales fueron diseñados para o pobres o presos, ¿sí? Y principalmente cuando salían de las guerras, los que estaban ahí heridos o se morían ahí o los llevaban a algún lugar a morir. En general, esta pintura es de la guerra de Waterloo, en general así fueron hasta la guerra de Crimea en 1855, cuando una noble británica, Florence Nightingale, empieza a llegar a atender a los pacientes después que los doctores no estaban. Si ustedes han visto el símbolo de enfermería, es una lámpara, ¿verdad? O sea, eso representa que había una oscuridad tremenda. Y ella logró con sus cuidados de cambiar apósitos, de dar de comer, de dar de tomar, que se redujera la mortalidad del 42 al 2%. Esto fue copiado por Henry Dunant en 1864 en la batalla de Solferino y se estableció lo que nosotros conocemos como la Cruz Roja. ¿Cuál fue el descubrimiento que ella utilizó? En ese entonces ya se había descrito el lavado de manos, cosa que el día de hoy todavía tenemos deudas nosotros en los hospitales. O sea, el lavado de manos o sea, eso no se puede estar negociando. Nosotros tenemos que ponernos en primer lugar en la seguridad del paciente, ¿verdad? Si nosotros vemos la historia de los antibióticos incluso eran reservas estratégicas de los militares. La penicilina era desarrollada por militares, no estaba disponible para toda la población. Entonces lo más importante era que no se infectara. Y si se infectaba, ¿cuál era el mecanismo tradicional? La amputación, ¿sí? O sea, hacían la amputación y vámonos. En general, nuevos antibióticos no hay. Ustedes van a ver de que llegan algunos visitadores médicos que dicen, mire, y este trae un agradable sabor a banana y a tutti frutti. O sea, lo que cambian son las formas en las que nos presentan. Pero el antibiótico en sí no han cambiado. Lo que nosotros decimos de que tienen altos niveles de resistencia es porque los antibióticos a veces los usamos de manera innecesaria. El día de hoy las principales causas de muerte son virales. Lo que pasa es de que es más fácil el ponerle antibiótico, ¿sí? Yo una vez estaba en una tienda en el centro, en el mundial pasado, que estaba cambiando estampitas ahí por correos. Cuando llegó una patoja le dice el de la tienda, mira, me duele la garganta, tómate 2 tetraciclinas y una moxi, aquí tengo. En otros países los antibióticos son medicamentos controlados, ¿sí? En otros lados tiene que ir con la receta como medicamento controlado para poderlo despachar. El problema es de que nosotros vemos la sepsis como el desenlace de ya cuando el paciente no lo podemos detener. Lo importante es reconocerlo a tiempo. ¿Se recuerdan ustedes, si han visto la película de El último samurái? De cuando ellos estaban preparados para pelear, pero ya tienen ametralladora a los otros, ¿verdad? O sea, las guerras cambiaron cuando llegó la revolución industrial, entonces ahora ya no son heridos de cuerpo a cuerpo, sino que hay más heridos, más graves, más rápido, ¿sí? Entonces eso tuvo que cambiar el montón de hospitales y también habían más muertos, ¿no?